Ahora te pregunto dos cositas que me estás dejando servido. Y una de ellas es, bueno, listo. La estructura hoy no existe, ¿cierto? Y hay que trabajar, hay que remar y eso no se construye en 2 días. Los clubes probablemente haya que remodelar la liga, elevar la competencia, muy probablemente traer la regla del juvenil. Eso lo podemos hablar si te parece o no. Hay muchísimas cosas que a largo plazo se puede hacer, ¿no? Hoy nos enfrentamos ante distintos problemas, ¿no? Desde dirigencial hasta cultural, hasta estructura, hasta rentabilidad, que es la razón por la cual los clubes a veces cierran, ¿no? Entonces, en base a esto, hay dos tipos de salida. Y aquí es donde a mí me encantaría escuchar cómo la ves tú. Porque tienes la salida rápida, ¿ok? Y tienes la salida a largo plazo. La salida a largo plazo probablemente apunte al mundial de, no sé, el 2030 tal vez. No, yo miré al 2034. Al 34 no, tal pero vez. 2030 porque es el inmediato. Es correcto. Claro. Correcto, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa? Hoy nosotros nos vemos enfrentados a una realidad que muy pocas personas, yo estoy 100% seguro que esta la vas a ver, en una realidad inminente. Nuestro biotipo, por distintas razones que son socioculturalmente debidos a, bueno, a una migración, a un éxodo, por razones políticas que ahora mismo no me interesa debatir porque necesitamos ahondar en el tema deportivo, ¿no? Entonces, todo este descalabro, toda esta implosión ha hecho que el jugador venezolano poco a poco pase de un machis a que el biotipo venezolano se vaya debilitando. Y cada vez son más frecuentes biotipos como el David Martínez, como el Milani, como Kervin Andrade, como todos estos jugadores que no cuentan con esta corpulencia. Se hablaba mucho, por ahí lo estuve hablando, por cierto, con Max, se hablaba mucho que nosotros teníamos que apuntar hacia lo que hizo Ecuador en su momento con el proyecto de los yugoslavos y replantear el tema del biotipo a corto plazo. ¿Cómo ves tú esta complicación? Respóndeme esto. A ver. Luis Betelmí, ¿es polaco? No, evidentemente. Néstor Colmenares nació en Rusia. No. ¿Y Windy Graterol de dónde salió? ¿Es gringo? No. Tienes todavía gente allí. Gravy Vázquez. Enorme. ¿Dónde salió? ¿Gravy Vázquez es mexicano? No. Entonces, ahí es donde yo voy. Como nuestro biotipo cada vez es más frecuente a la selección, a mí me parece que cada vez nuestro scouting pierde valor. Porque cada vez se transpola esta crisis que, ojo, esto ha pasado en miles de países. Tú ves. Es la clave. Claro, tú te vas para distintos países y han pasado por miserias, por hambrunas y yo considero ¿no? Incapacidad en el acto te las va demostrando. Tú deberías de mañana desde o buscar otro tipo de biotipo o repatriar otro tipo de jugadores o ver qué hacer. Es que no hace falta. A ver, Venezuela tiene un conglomerado, una amalgama de ADNs que pocos países en el mundo tienen. Por eso tenemos a las mujeres más bellas del mundo, ¿vale? Sí. Así de fácil, pero lo digo en serio. O sea, y cuando le digo, a ver, alguno de ustedes se ha parado al lado de Miguel Cabrera? No. Es un monstruo, ¿vale? Es un monstruo. O sea, físicamente un monstruo. Gravy Vázquez, lo mismo. O sea, Michael Carrera. Pepito, ¿ustedes han visto a Pepito Romero en persona? Sí, ese lo he visto. Pepito Romero parece gringo, ¿vale? Sí, gigante. Entonces, y es de un barrio de Anzoátegui. Claro. Entonces, el tema del biotipo, profesor, yo no se lo compro, porque el biotipo está ahí. Tuviste la clave, que es saber dónde buscar y saber dónde formar. Porque un país que tiene indígenas, afrodescendientes, europeos, o sea, párense usted en cualquier calle de cualquier ciudad de Venezuela y díganme que ven a todo el mundo igual. No, o sea, imposible. Ustedes ven gente de piel morena con ojos verdes, sí. asiáticos rubios, ojos azules con el pelo chicha. O sea, pana, Venezuela tiene la potencia de ser un país biotípicamente súper desarrollado. Quisieran los polacos tener un 1% de la mezcla de culturas y de razas que tiene el venezolano, que es privilegiado. Además de que tenemos altura, llanura, que genera una condición
biodiversa en cuanto a la alimentación y a la adaptación al clima, de paso, ¿no? Entonces, el problema no es que no tenemos el biotipo, el problema es que no sabemos, uno, buscarlo y dos, desarrollarlo, ¿no? Sobre todo el desarrollo del biotipo. Salió una entrevista hace poco y que es un problema que pasa en el primerísimo primer mundo. En estos días, en un podcast, que no recuerdo el nombre del podcast, el scout, el que era director de la Academia del Tottenham en Inglaterra, que tuvo a Harry Kane en su academia, porque Kane es producto del Tottenham. Claro. Cuando Brad Friedel, miren lo que pasó, en las evaluaciones del Tottenham, de la academia, Harry Kane, que hoy es uno de los top delanteros del planeta y probablemente el mejor delantero de la historia de Inglaterra, a lo mejor con Shearer, ¿no? O con Rooney, pero es lo que le estoy diciendo. Harry Kane, en los sistemas evaluativos de la Academia del Tottenham, era un jugador promedio. Dicho por él que era el director de la Academia. Increíble. Brad Friedel, portero estadounidense, gringo, que fue portero del Tottenham y que lo vio a Kane en los entrenamientos de la sub-13, porque Friedel se ponía a ver cómo entrenaba a los chamos de la academia del Tottenham, le dice al director de la academia, le dice, oye, fulanito, este chamo define como Robbie Fowler, delantero inglés del Liverpool. Sí, Robbie Fowler, claro. Y le dice el tipo, ¿sí? ¿Tú crees? Le dice, oye, míralo, mira cómo le pega, mira cómo busca las esquinas, este chamo es bueno. Y ese comentario de Brad Friedel hace que la directiva del Tottenham reevalúe la forma de ver al jugador y se convierte en lo que es Harry Kane. Entonces, coño, pasa en Inglaterra, no va a pasar en Venezuela, pasa en todas partes del mundo. Pero lo que debemos es afinar los procesos de, uno, selección, y dos, formación del talento, indiscutiblemente. Pero para eso, ¿qué hace falta? Identidad, profesor. Porque si usted va a Uruguay, el scout uruguayo sabe cómo buscar y a dónde y para qué o sea, por ejemplo, cuando scoutearon a José María Jiménez, ¿no? O a Diego Lugano o a Godín, no los scoutean y dicen, este va a ser el delantero. Saben para qué están. Claro. Y saben para qué, desde lo idiosincrático en la cabeza, desde lo que tienen aquí, desde lo que comen en su casa, a qué colegio van, todo eso forma parte de la ecuación. Entonces, sabiendo todo este conglomerado de aspectos que cada vez son más complejos dentro de nuestra realidad, porque pareciera raro, ¿no? Pero cuando el libro está en blanco, en vez de nosotros tener mayor libertad de crear y construir, pareciera que es más complejo, ¿no? Sí. ¿Tú consideras que un director técnico de otras fronteras sea la persona adecuada para empezar a poner los cimientos de lo que debe ser, a tu perspectiva, el ADN vinotinto? Es que eso es una buena pregunta. Yo creo que ese no es trabajo del seleccionador. Yo creo que eso es trabajo de la federación. Okay. ¿No? A nivel selecciones, ¿no? Y luego los clubes, o sea, por ejemplo, la Federación Española de Fútbol no le dijo al Barça, busquen a Cruyff, claro, y creen su idiosincrasia, y que Cruyff transformó la Masía en lo que hoy es, ¿no? Eso fue una idea del Barça, de un tipo como Johan Cruyff, que se formó en el Ajax, que tenía la escuela holandesa y del Ajax, que en ese momento era la mejor escuela de formación de talento en Europa, y Cruyff jugó en el Barça y entendía la idiosincrasia catalana, el idioma y lo que tenía y no tenía y adolecía y le faltaba a aquel club. La Federación Española no le dijo nada al Barça, el Barça fue y lo hizo. Entonces, es una... Y luego España, de la mano de Aragonés, ¿qué hizo? Yo creo que el modelo del Barça me sirve para esta selección porque tengo a Iniesta, a Xavi, a Fábregas, a Piqué, a Puyol. Construyo en torno a esto. Luego otros clubes de España empezaron a emular el modelo del Barça y luego se ha creado una identidad española para jugar al fútbol, ¿no? Donde aparecen los Pedri, los Lamine Yamal y así van saliendo, ¿no? Ahora, eso es responsabilidad de cada club y luego de la federación. Empecemos por los clubes. Caracas Fútbol Club, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas? Academia Portocabello, ¿a qué juegas? Deportivo Táchira, ¿a qué juegas? Que yo creo que el único club en Venezuela
que tiene una identidad en su ADN, una demanda de lo que su fútbol exige en la cancha, es Táchira. Sí, hay un palador. Hay una exigencia en Táchira, sobre todo del hincha. Constante Claro. Punto. Cuando usted camina por la recta que conduce a Pueblo Nuevo, que es una recta en subida para llegar a ese hermoso estadio, a los pies, la avenida que conduce a Pueblo Nuevo, en su entrada, o sea, el comienzo de esa recta, hay 3 estatuas, que son Carlos Maldonado, Laureano Jaimes y William Méndez, ¿no? Eso es, para los que no saben mucho de fútbol venezolano, eso es como que en Barcelona, claro, la calle que conduce al Camp Nou tenga estatuas de Ronaldinho, Messi y Cruyff. Claro. ¿No? O sea, es una declaración de intención. El tachirense no soporta que el Táchira juegue mal. Claro. Exige que el Carrusel juegue bien, ¿no? El Caracas también. O sea, el fanático del Caracas, después de la época de Chita, exige que el Caracas juegue bien, porque vio a su equipo jugar bien, ¿no? En Barinas también, la gente del Zamora lo demanda, pero tiene que ser constante, permanente y de los clubes. Y luego la federación dirá, mira, Táchira sacó a sacó a fulano, y afuera, obviamente, porque la selección se nutre del extranjero, tenemos a David Martínez, tenemos a Sotelo, tenemos a Savarino, tenemos a Marqués, tenemos a Telasco, y así vamos, ¿no? La lista se va ampliando, ¿no? Pero yo creo que la identidad debe nacer del país, porque ahí sacas a los jugadores. Y ahora con el extranjero, porque ¿qué pasa? La emigración venezolana, la diáspora venezolana, crea otra variante, otra mutación del ADN venezolano, que es el chamo cuyos papás se fueron de Venezuela hace 20 años, 15 años, y que hoy tiene 15 o 20, pero que se crió en Holanda, o se crió en Madrid, o se crió en Miami, o se crió en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago, porque estamos regados por todas partes del mundo. Y eso genera otra mutación dentro del árbol genealógico vino tinto, que hay que saber escautear. Claro. Hay que saberlo desear para traerlo. Yo lo decía hace nada, que para mí nosotros estamos botando oro, ¿ok? Por la borda, porque esto no es nuevo, Carlos. Esto tiene rato allá atrás. Hay jugadores, yo estuve leyendo lo que decía el papá de Miguel Azuaje, un jugador que potencialmente, yo no sé qué tanto, ¿no? Porque no conozco y no voy a hablar sin conocer la órbita mexicana, pero que decía que todavía la selección de México no lo ha llamado, ¿no? Entonces, claro, en estas declaraciones lo que buscan es que, claro, que la federación eche un ojo y lo mire. Pero te das cuenta que son jugadores que ya están pasados los 20 años y todavía no los hemos contactado. Ahí yo creo que es el primer llamado de atención. Yo estoy contigo, que es el departamento de scouting tiene que ponerse las pilas. No es normal que en una era que ya hoy es digital, donde la tecnología a corta distancia, tú estás a 8 horas en avión. Claro. De aquí, tú estás en California y nosotros podemos tranquilamente tener una conversación completamente fluida y aparte streamearla. No puede ser que no existan, que todavía sigan existiendo estas barreras que para mí son más mentales que otra cosa, más de capacidad que otra cosa, cuando tenemos un universo de jugadores tan limitado, Carlos. A mí me preocupa que no haya un reemplazo directo para jugadores que no han tenido el peso tan necesario como, por ejemplo, Jefferson Soteldo. Yo lo estaba diciendo la otra vez con Walter. Ahí sobran. Bueno, pero ese es el tema. Cuando... Ahí sobran. Bueno, ¿como cuáles? Ese es el tema. ¿Como cuáles? Y ahí ya empezaríamos a debatir otras cosas. Por ejemplo, o sea, hoy, para mí, hay 3 nombres en la Vinotinto que tienen que arrancar, que quien sea que sea el nuevo seleccionador, que yo tengo, para mí, la persona que debe ser el que está al mando de la selección. Ok. Por ejemplo, David Martínez, fijo. Un chamo que tiene 19 años, que ya tiene un año en Estados Unidos, que ya entendió el desarrollo de masa muscular, de intensidad de la liga. Es normal, y te atajo, es normal que se enfrente Venezuela ante la campeona del mundo y no contemos con David Martínez. No, pero su caso sí, porque es una... A ver, cuéntanos un poco más para los que no entendemos. Claro. Sí, porque tú estás allá. El LAFC tiene partidos pendientes, que es donde juega David Martínez, porque jugó el Mundial de Clubes. Okay. Y la MLS está en su etapa definitoria
Okay. Y tenía partidos pendientes. El LAFC, David Martínez es titular en el equipo de Cherúndolo, que acaba de invertir mucha plata en traer a Heung-min Son del Tottenham, y el equipo está en plena carrera, está en playoff metido, pero para llegar más alto. Y David es una pieza esencial. No tiene ningún sentido para el LAFC, por más que era fecha FIFA y Venezuela estaba en su derecho de pedirlo. Claro. Para mí es inteligente tener relaciones buenas con el club. Imagínate que lo presten a jugar contra Argentina y contra Belice, hubiese quedado igual desafectado y lo devuelven. Claro. Pero para mí estuvo bien no convocarlo porque no, o sea, es mejor para el desarrollo de David Martínez jugar con el LAFC ahorita que jugar un partido contra Argentina con un técnico interino. Perfecto, entonces, me encanta. Okay. David Martínez, 1. Telasco Segovia, 2. Sí. Gleiker Mendoza, 3. O sea, esos 3 de mitad de cancha para arriba tienen que estar fijos. O sea, si su rendimiento, obviamente, y no hay lesiones, si su rendimiento está. Pero un chamo, o sea, volvemos al biotipo, tanto Gleiker como David Martínez, como Telasco Segovia, son jugadores de más de 1,75 m, 1,80 m, que juegan en el extranjero, jóvenes. Telasco ha estado con Messi casi 2 años. David Martínez ahora está con Heung-min Son en Estados Unidos, biotipo, físico, y Gleiker está jugando en Europa, en Ucrania. Lo de Gleiker es hermoso y me encanta que lo traigas porque y corríjame si me equivoco, por ahí me estaban comentando que Gleiker en el partido contra Argentina logró ganar más duelos de todos los que ganó Soteldo en el ciclo de las eliminatorias. A mí ese dato a mí me reventó la cabeza porque dije, wow, qué complicado. Y ojo que no le quiero caer encima a Soteldo, que para mí es un jugador que tiene mucho para dar en base al trabajo mental que todavía tiene que generar. Sí, y yo creo que esta cachetada lo va... Está en deuda primero con él mismo. O sea, claro. La deuda de Soteldo es con él, con más nadie. Con más nadie. Y ahora mi pregunta es, teniendo todas estas consideraciones a mano, ¿no? Y el tema del escauteo y el tema del trabajo. Nosotros... En esta doble fecha FIFA, que probablemente, bueno, no sé si termine siendo doble porque lo de Nigeria... No, la de noviembre, si tú la de noviembre. Correcto, exacto. La de Canadá, si se cae la de Canadá... La de Canadá debe ir. La de Canadá Carlos, si no jugamos con Canadá, me amarro ante la federación. Bueno, primero que la de Belice no dependía de Venezuela. O sea, claro, fue Belice que se echó para atrás, ¿no? O sea, sí. El productor se echó para atrás. Sí, el productor. Y es perfectamente entendible. Sí. La de Canadá yo creo que va a ir. Porque, bueno, Canadá, selección mundialista, partes en Florida, debe haber una importante concentración de venezolanos. Ese partido debe pasar. El de Nigeria en Houston, no lo sé. Vamos a ver. Ojalá se dé. Pero bueno. Te decía que en base a todo esto, este conglomerado de circunstancias que estamos atendiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya el tema de la estructura, bueno, atención ahí al llamado de la federación, que tiene que ponerse manos a la obra y empezar a desarrollar todo este tipo de academias, escuelas formativas y todo lo que puede ser un entramado para apoyar a los clubes, número 1. Después, bueno, el tema del biotipo. Mira, David, ¿sabes qué? Yo considero que hay material para ir a buscar, para echar mano. Sí, bueno, si salió Betelmid y tenemos Carla Herrera y Gravis Vázquez con esa corpulencia, debería entonces toda esta estructura poderlos absorber, ¿no? O por lo menos traer, ¿no? A que se formen. Porque yo lo que creo es que el biotipo está, pero no está en la actividad. Eso es lo que yo creo. Que el biotipo está practicando béisbol. O está en la actividad, pero no lo saben desarrollar. O que se quedan, exacto, no llegan a ser jugadores seleccionables, jugadores juveniles. Te voy a poner un ejemplo. En Venezuela, o en el mundo en general, esto es un problema que pasaba en el básquet. Si usted, profesor Lucas, era un tipo de más de 2,10 metros, 2,5 metros, 2,7 metros, 2,11 metros, y jugabas básquet, ¿de qué jugabas? Bueno, Lucas jugaba. De centro. Claro. Ok. Hoy. Sí. ¿De qué juegas? No. Afuera, en la pintura. Sí. Afuera. O sea, un tipo como Kevin Durant, sí, un tipo como Nikola Jokic, ¿dónde juegan? De espalda al aro. O sea, el centro convencional, el Shaquille O'Neal, el Kareem Abdul-Jabbar, desapareció. Desapareció. Claro. Desapareció. Bueno, igual, capaz hay chamos hoy en Venezuela que miden 1,90 m, 1,94 m,
98 y los ponen de arqueros o de centrales. Claro. Sí. ¿Cuánto mide Haaland? Enorme. Creo que está 1.90 debe estar. Y es delantero. Sí. Es delantero. Entonces, capaz el problema no es que no tenemos el biotipo. O capaz el problema ni siquiera es que no lo tenemos y no juegan fútbol, sino que no sabemos dónde ponerlo. ¿Cómo desarrollarlo? Porque basta, muchachos. Es tan delicado. Basta con que un entrenador, uno solo, agarre un chamo de esos y le diga, no, ¿sabes qué? Tú de delantero no, vas de central. Y se murió ya central. Claro. Y capaz tenemos el próximo Haaland jugando en Caripito, o en Tucupita, o en Cabudare, o en Naguanagua, pero un técnico de la sub-12 de un club lo sentenció a ser central o portero. Claro. Les pregunto, Gilberto Angelucci, Rafa Romo, ¿de dónde salieron? ¿Vale? ¿Son checos? ¿O qué? Claro. Son de Acarigua, ¿vale? Son de Guanare. Son de Turén. Mira, es más, profesor, Gilberto Angelucci y Rafa Romo nacieron los dos en Turén. ¡En Turén! Bueno, algo hay en el agua en Turén. Que sacamos a un tipo como Angelucci y Rafa Romo. Sí, ese es el problema. ¿Me explico? Entonces, vamos a Turén. ¿Qué pasa en Turén, vale? Hay que ir a revisarlo. Es la carne en vara, es el agua. Capaz hay una concentración de europeos que se fundió, se enamoró de un grupo de guanareñas, de portugueseñas, de qué sé yo, pero te digo en serio. Sí, no te creo. Y hay un biotipo en Turén, explíqueme eso, que en Turén salieron Rafa Romo y Angelucci. Explícame eso, pues. Imposible de explicar. Ok, ahora entendiendo de que tenemos, como decíamos, y lo venías hablando y lo venías explicando, que tenemos una variedad de genotipos, desde africano, indio, europeo, tenemos un buen mix. Ahora, ¿qué le falta entonces al futbolista venezolano? Le falta talento, le falta carácter, le falta actitud. ¿Qué es lo que entonces le está faltando al futbolista venezolano para poder estar en ese momento importante y dar ese plus, ese diferencial? Porque quedó muy marcado de que el partido, sobre todo contra Colombia, donde nosotros esperábamos, mira, sabíamos que lo del Boche no nos estaba dando respuestas. No teníamos una idea de juego, no teníamos concepto, era todo un pelotazo, era todo a la deriva. Uno lo que estaba esperando en ese partido, que era una final, era ver a los jugadores matándose. Y sentimos como que algo faltó, como que no sé si hubo exceso de emociones al principio del partido, la misma adrenalina consumió la energía del jugador. El pasillo metió demasiada adrenalina. Hay muchas cosas que a lo mejor influyeron a que ese partido no se diera, pero no salió el carácter, que a veces caracteriza a esos jugadores de en esos partidos clave, cuando hablamos de los uruguayos que muestran la garra. Sí. ¿Qué le falta al jugador venezolano? Bueno, es que hay varias cosas. En ese partido en particular, yo creo que faltó, primero, preparación psicológica y futbolística del cuerpo técnico. O sea, el cuerpo técnico no tuvo la capacidad de motivar, arengar, concentrar, potenciar a un grupo de jugadores que ha estado en la elite mundial, porque Salomón Rondón ha estado en la elite mundial. Tomás Rincón jugó en la Juventus de Turín. O sea, Jefferson Savarino es campeón de América con Botafogo. O sea, y viene a jugar Mundial de Clubes. Entonces, no es que fueron un grupo de jugadores amateur que se deslumbraron como ciervos ante luces de un carro y ¡ay, que nos va! O sea, no. Primero eso. Y una desconexión importante entre cuerpo técnico y jugadores en el mensaje, en la preparación psicológica al partido. Eso para mí es lo primero. Porque le hemos ganado antes, le ganamos a Argentina con Messi en la cancha. Correcto. En Puerto La Cruz, gol la Morevieta. En Puerto La Cruz, y estuvimos ahí, por cierto. Eso pasó, eso yo lo vi, ¿no? Le hemos ganado a Uruguay en Montevideo, le hemos ganado a Paraguay en Defensores del Chaco, le hemos ganado a Colombia en Barranquilla, o sea, eso ha pasado, le hemos ganado a Chile en Santiago, o sea, eso ha pasado en la historia del fútbol, le hemos ganado a Perú en Lima, le hemos ganado a Ecuador en Quito, o sea, todo eso, esto es el fútbol venezolano, ¿no? Y nos alcanza el tiempo, Carlos, ya que, bueno, estamos en el episodio final ya de esta hermosa conexión. Nos alcanza el tiempo sabiendo que estamos a menos de 18 meses de nuestro próximo partido por los puntos. Nos alcanza el tiempo para reorganizar la casa y
y lavar la cara y llegar listos, Sí. frescos Sí. ante el próximo partido por los puntos? ¿O tú consideras No, que sí. el problema es más grave de lo que creemos? No, pero es que hay dos líneas temporales, ¿no? A ver. Hay dos líneas. Esta es una línea temporal que es inmediata, que requiere demanda de resultados, que es la de la selección mayor, ¿no? Correcto. Eso es una línea de tiempo que es vertiginosa, que es una vorágine, que no acepta tregua, ¿no? Ojo, y pueda, por ejemplo, Chile tuvo un problema generacional, Perú tuvo un problema Claro. generacional, se entiende, ¿no? Pero tanto Chile como Perú nos llevan ventaja porque Chile y Perú tienen sistemas de desarrollo de jugadores más sofisticados que el fútbol en Venezuela. Chile y Perú no tienen el biotipo del venezolano. Eso es correcto. Sí. Los dos mejores delanteros de la historia de Chile son Marcelo Salas e Iván Zamorano. Bam, bam. Ninguno tiene, o sea, ni en sus sueños más húmedos, Marcelo Salas e Iván Zamorano tienen el biotipo de Salomón Rondón. Ninguno. Búsqueme un jugador chileno, uno, con el biotipo de Salomón Rondón. No, difícil. Uno solito. Son mucho más bajitos. Sí, sí. No hay. Búsquenme un boliviano, Marcelo Martín, que el papá es brasilero. Correcto. Claro. Es una mezcla. Sí. Búsquenme un peruano, Pizarro, Sí. de nuevo, Y de mezcla Santa Cruz. cultural, mezcla cultural. Roque Santa Cruz, paraguayo, que es diferente, porque es otra Sí. raza, o sea, es otra Sí. parte. En Paraguay hay otras condiciones, ¿no? Sí. Que Correcto. tiene Gamarra, Roque Santa Cruz, Salvador Cabaña, en fin, hay otro biotipo. Entonces, esa línea temporal que es inmediata, que es rápida, que requiere demanda por la realidad del jugador venezolano, resultados y un proceso. Y luego otra línea que subyace, que es la del fútbol venezolano que soporta esta línea, que es la de los clubes, selecciones menores, instalaciones, preparación, escauteo, que es si esto es un carro que va rápido, este carro va lento. O sea, aquí vamos y tienes que ir lento, porque Ok. toma tiempo, requiere de desarrollo, de preparación, de inversión, de paciencia, de procesos, de ciclos, de repetir y repetir y repetir. En Venezuela, los Miguel Cabrera, los José Altuves, ¿no? Los Eugenio Suárez, los Salvador Pérez, ¿no? Los Andrés Jiménez, los Anthony Santander, salen y salen y salen y salen porque o sea, este año la LVP cumple 80 años de historia. O sea, esta temporada que arrancó hoy es la temporada 80 del béisbol en Venezuela, ininterrumpido. Wow. Ininterrumpido. Claro. Y están los equipos que están. Mi equipo, Cardenales de Lara, cumple 60 años de nacido. 60 de ininterrumpido. No hay un equipo de fútbol en Venezuela con esa edad. No existe. No hay. Pero, Entonces, tiempo, pausa, tiempo, paciencia. En el proceso largo, Ok. en el de la selección, hay que ir a otra velocidad, porque así lo demanda el ciclo, demanda resultados, demanda ganar, ¿no? Y yo creo que tienen que ir de la mano, o sea, de la mano. Que el que tenga el control de tiene que entender esto, porque si no es un divorcio.